Porque es muy importante lo que hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adelanta. Esto no había ocurrido antes que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en particular los dos magistrados que elaboran el proyecto, hagan público su proyecto. su planteamiento, su proyecto sobre la elección presidencial. Es muy probable que es el que va a quedar, señor Delgado. Es el que se va a someter a votación. Y yo creo que sí vale la pena verlo. A ver si nos vamos al proyecto como tal, Luis. Mira, te paso, ándale. Esa es la buena. Esta es la síntesis del proyecto, el que hacen ellos, ¿eh? Eso se la pasamos así, tal cual como ellos lo están haciendo. La síntesis del proyecto para la elección presidencial del 2024. La primera línea, sentido del proyecto, dice, y la primera línea es: se desecha la demanda presentada por Xóchitl Gálvez Ruiz por carecer de interés jurídico. La primera línea. Esa es la primera línea. La segunda línea: se declara infundada la pretensión de nulidad de la elección de presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Esa es la segunda línea. Pao, pao. Sí. Luego dice, ¿cuál es la naturaleza del juicio que estaba en juego? Dice, fue diseñado para contravenir, entre otras, la elección de presidente de México por nulidad de toda la elección. No es una vía declarativa ni un medio para establecer responsabilidades o aplicar medidas de reparación ni garantías de no repetición. Así que la litis, es decir, el corazón, se ceñirá a analizar si se prueban los hechos aducidos y si estos traen consigo la nulidad de la elección presidencial. Pretensión de las partes. Xóchitl Gálvez Ruiz, de forma expresa, señala que no solicita la nulidad de la elección, sino que manifiesta cuestiones que, a su juicio, deben considerarse al validar la elección presidencial, sin señalar cómo se afectó su derecho a ser votada. Y luego, PAN, PRI, PRD solicitan la nulidad de la elección. Es decir, que la candidata del PRIAN, la candidata derrotada, que llevó al PRIAN además a los números más bajos en años, muchos años, simplemente no solicitó la nulidad de la elección, sino que aportó información para que sea considerada durante la validación de la elección. Y el PRIAN sí está solicitando la nulidad de la elección. Sí, pero Xóchitl Gálvez carece de interés jurídico, dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por tanto su demanda es improcedente, pues de forma expresa señala que su pretensión no es la nulidad de la elección presidencial, además de que no hace valer agravio alguno para demostrar una afectación a sus derechos. Palo. Y luego, palo desde la primera línea, se desecha la demanda presentada, y luego la segunda línea, se declara infundada la pretensión de nulidad. Y luego vamos a la tabla, porque la tabla es todavía más explicativa. Sí, porque es primero los agravios, luego las pruebas que se presentan. Y luego la síntesis de la respuesta que propone el mismo tribunal votar. Así es. Bueno, en la primera, violencia generalizada. Ya saben ustedes que se dijo que todo el país estaba en llamas y quién sabe qué. Bueno, las pruebas aportadas. Sí, violencia generalizada, que es la existencia de un contexto de violencia generalizada en el país e intervención del crimen organizado como factores determinantes para la nulidad, ¿no? El crimen tomó control de la situación. Entonces hay que anular la elección. Ese era el agravio supuesto. Bueno, las pruebas aportadas, 652 vínculos electrónicos. Notas, reportajes, opiniones periodísticas, opiniones, también notas. Es alguien que estuvo recopilando un montón de... No prueba, dice, de manera concreta ningún hecho.
solo se advierte referencia sobre situaciones de violencia focalizadas principalmente en el ámbito municipal local, sin vinculación con la elección presidencial. Síntesis. La síntesis de la contestación del Tribunal Electoral es: son infundados los planteamientos de nulidad a partir de la supuesta existencia de un contexto de violencia generalizada en todo el país o de incidencia del crimen organizado en la elección. Ello porque, en los vínculos aportados, no se desprende que el resultado de la elección sea consecuencia de una situación de violencia generalizada o del crimen organizado. Se advierten referencias a situaciones de violencia aislada o focalizada, en su mayoría en lo municipal o local. Las referencias a la supuesta incidencia del crimen en la elección presidencial se basan en opiniones subjetivas o meras percepciones que no permiten inferencias válidas para justificar su pretensión. Palo. Palo. Va el 2. Intervención de sindicatos. Y la argumentación de esta intervención es que hubo una intervención sistemática e indebida de diversos sindicatos para favorecer la candidatura de Claudia Sheinbaum por coacción. El voto de las personas agremiadas. Y luego, las pruebas aportadas. Ahí les va, las pruebas, 35 enlaces electrónicos que solo pueden generar indicios de que A, Claudia Sheinbaum acudió a eventos de sindicatos. B, los líderes sindicales le manifestaron su apoyo. Y C, agremiados asistieron a actos de la candidata. Síntesis de la contestación. Bueno, ¿qué responde el tribunal? Que se trata de algo infundado, ya que no hay pruebas que acrediten la infracción, pues los enlaces electrónicos solo son indicios que no están reforzados ni especifican circunstancias de tiempo, modo y lugar de la supuesta coacción al voto a las personas sindicalizadas. Palo. Otro palo. Bueno, el tercero es un poco más amplio. Se trata de la intervención indebida de servidores públicos, intervención de personas del servicio público, y entonces se refiere, obvio, a la mañanera y se refiere al presidente, pero además a otros servidores públicos. A la presidenta del... Sí, perdón, al presidente. Y luego dice el agravio, se especifica de esta manera. La parte actora alega una intervención sistemática y reiterada del titular del Ejecutivo Federal en el proceso electoral federal por los supuestos dichos en las conferencias matutinas, en el libro Gracias, una entrevista y por referirse al tema de seguridad. Asimismo, refiere la intervención de 13 gubernaturas, la CNDH, un ministro de la Suprema Corte, una senadora, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México y el uso indebido del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Qué pruebas presentaron los denunciantes? Bueno, sobre las mañaneras del presidente López Obrador, 214 vínculos electrónicos, de las que se advierte la existencia de 34 conferencias matutinas, de las cuales en 12 hubo referencias al proceso electoral de forma neutral. En 3 referencias a la formación de una mayoría en el Congreso y el proyecto de nación o continuidad de la ideología política. En 5, expresiones relacionadas con Claudia Sheinbaum Pardo sin expresiones de solicitud de apoyo a voto a su favor. En 10, expresiones relacionadas con Xóchitl Gálvez Ruiz sin expresiones de llamado a no votar por ella. En lo relativo al libro Gracias y una entrevista en Canal Red, del que vimos con Ina Afinogenova, dice lo siguiente, que se aporta 23 vínculos electrónicos de las que se desprenden indicios leves de supuestas expresiones del Ejecutivo Federal en la obra Gracias que no advierten intervención en el proceso electoral. Expresiones en la entrevista que no generan convicción sobre un elemento individual inserto en una estrategia o influencia sistemática. Y la supuesta intervención de otros servidores que también impugnó la oposición, bueno, la supuesta intervención de las personas titulares de ejecutivos locales
lo pretende acreditar con 188 enlaces electrónicos, mientras que del resto de planteamientos con 59 enlaces que contienen notas periodísticas y publicaciones en redes sociales. Pues bueno, la síntesis de la contestación es... No es posible tener por acreditada la intervención sistemática y reiterada del Ejecutivo Federal porque se refieren a acontecimientos aislados que, de acuerdo con la magnitud de la participación ciudadana, no afecta la elección. Tampoco se aprueba una injerencia sistemática y reiterada de las gubernaturas y del resto de personas del servicio público, pues en esencia se trata de hechos aislados. Palo. Palo 3. Palo 3. Vamos al número 4. Uso indebido de programas sociales. Estos estuvieron a dale y dale y dale y dale toda la elección, casi un año y medio, Álvaro, hablando de uso indebido de programas sociales. La parte actora, ese es el agravio, aduce que existió un supuesto desvío de recursos públicos de los programas sociales para financiar la campaña de Claudia Sheinbaum. Lo dijo Aguilar Camín, por ejemplo, pero no solamente Aguilar Camín, sino todos los actores políticos. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que aportó el PRIAN para este agravio? Dice, este agravio lo pretende acreditar con el ofrecimiento de 83 enlaces electrónicos que contienen, en su gran mayoría, notas periodísticas y publicaciones en redes sociales. Síntesis de la contestación. Las pruebas no acreditan la existencia de una aplicación sesgada de los programas sociales, por ende, tampoco se demuestra la contravención de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. Palo número 4. Palo número 4. Vámonos al 5. Coacción y compra de votos. Y luego la argumentación es, Morena orquestó una estrategia a nivel nacional y local para financiar una coacción y compra de votos. Las pruebas aportadas, se aportaron 72 enlaces electrónicos, en esencia, notas periodistas y publicaciones en redes sociales. Sin embargo, de ellas no se desprenden elementos objetivos, circunstancias de modo, tiempo y lugar para demostrar la supuesta coacción. Además, en su mayoría, solo se tratan del emisor. ¿Y cuál es la contestación del Tribunal Electoral? El argumento es infundado porque los argumentos se basan en notas periodísticas y publicaciones en redes sociales, pruebas técnicas, que no fueron administradas con algún otro medio probatorio y que en sí mismas son referencias a hechos aislados. Palo 5. Palo número 5. Vámonos al 6. ¿Qué es lo que señalaba? ¿Cuál es el agravio? Dice la oposición que hubo un uso indebido del... ¿Qué es el UTCE? UTCE. La unidad técnica de... caray. Del veras? INE. Unidad técnica de lo contencioso electoral Sí, del sí. Instituto Nacional Electoral. A ver, ahora vamos a ver. Dice... La unidad técnica actuó de manera deficiente porque fue omisa en tramitar de manera diligente la mayor parte de las quejas y denuncias presentadas durante todo el proceso electoral. Además, solo desechó la mayoría. En ese sentido, solicitaron que se resolvieran todos los PES en instrucción. En instrucción. En instrucción. ¿Cuáles son las pruebas que presenta el PRIAN? Bueno, mencionan en un cuadro 404 quejas en instrucción y la respuesta del Tribunal Electoral es: el número de quejas en instrucción no es indicativo de un actuar deficiente, sino de una alta litigiosidad en el proceso. Además, la parte actora no precisó en qué consistió el supuesto actuar irregular o deficiente de la unidad técnica de lo contencioso electoral, una conducta que le atribuyen como facciosa al INE, pero al INE de Guadalupe Tadei, Alejandro. Palo número 6. Palo número 6. Luego, indebida integración de la sala superior.
y dicen que la Sala Superior se encontró indebidamente integrada en todo el proceso electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pruebas aportadas. Ninguna. Vacío, un cuadrito vacío. Ahí está el cuadrito, usted lo puede ver. Bueno, lo que dice el Tribunal Electoral, que es un agravio infundado, porque de acuerdo con el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior solo requiere de 4 de sus magistraturas para sesionar y 6 para la sesión en la que se califique la elección. Además, la parte promovente no argumenta cómo la integración trascendió en los resultados de la elección. Palo número 7. Palo número 7. Vamos al 8. Al 8, el agravio es la intervención de la presidenta del INE. O sea, este es contra Guadalupe Tadei directo. La consejera presidenta del INE intervino en el proceso electoral al emitir expresiones en contra de... ¿Quién es BX? Beatriz Xóchitl Gálvez Ruiz. Ah. Como dice Gerardo Fernández Noroña, así la es. compañera Beatriz Xóchitl Gálvez Ruiz. Bueno, las pruebas. Ruin le dice él. Ruin, sí, ruin. Las pruebas, la parte actora presentó 12 enlaces electrónicos que en esencia se refieren a 3 hechos. 1, la presidenta señaló que era importante que no se utilizara el color rosa del INE en actos públicos. 2, la solicitud de que Xóchitl Gálvez se abstuviera de utilizar el logo del instituto en su propaganda. Y 3, supuestos movimientos que realizó respecto a las personas que asistieron a los debates presidenciales. Esas son las acusaciones contra la presidenta del INE. ¿El INE no se toca? El INE no se toca. Bueno, carajo. ¿cuál es la respuesta del Tribunal Electoral? No le asiste la razón porque la consejera no hizo referencia expresa a Xóchitl Gálvez Ruiz en la sesión del Consejo General del INE. El Consejo General no hizo referencia expresa a Xóchitl Gálvez. En la sesión del Consejo General del INE solo se refirió a un aspecto de la propaganda de Xóchitl Gálvez que pudiera ser contraria a las normas por utilizar indebidamente el logo del instituto. Infracción que posteriormente fue confirmada por la Sala Superior. Y la parte actora no refiere cómo trascendieron los movimientos de los debates en el resultado de la elección. O sea, pura burrada, Álvaro. Palo número 8. Sí, hago un paréntesis, Alejandro, para recordar que Aquí lo dijimos. supuestos movimientos que realizó Guadalupe Tadei respecto de las personas que asistieron a los debates presidenciales. ¿Te acuerdas que en el primer debate presidencial el fiasco que fue Xóchitl Gálvez acusó que estaban enfrente de ella? De ella moviéndose gente y la consejera presidenta y otras 2 consejeras estaban lejísimos, pero esa fue su queja. Eso fue su coartada. No molestara a los demás, nomás a ella la molestaban. Era una manera de encubrir el fiasco que fue el primer debate y toda la elección. Toda la campaña, pero es palo número 8. Palo número 8. La queja número 9 dice, se refiere a la adquisición de tiempo en radio y televisión. Y dice que las conferencias mañaneras implicaron la adquisición de tiempos en radio y televisión, dada la utilización de recursos públicos y la falta de observancia al principio de neutralidad por parte del actual presidente de la República. La inclusión de Claudia Sheinbaum en spots supuestamente destinados a la promoción de candidaturas a senadurías y diputaciones federales generó su sobreexposición frente al electorado, lo que se equipara a la indebida adquisición de tiempos en televisión y la prueba son... Bueno, solamente se acreditó la existencia de 16 spots pautados por Morena, 17 spots pautados por el Partido Verde y 4 spots pautados por el Partido del Trabajo. Es lo que se ofreció como pruebas. ¿Y la respuesta del tribunal? Esta es: el que las conferencias mañaneras se hayan vuelto consuetudinarias o que el contenido de alguna de ellas no se haya ajustado a los principios de neutralidad e imparcialidad, resulta inoperante para acreditar la indebida adquisición de tiempos,
ya que esas conductas están regidas por las prohibiciones de las personas servidoras públicas de no afectar la equidad electoral, sin que, en el caso, se haya señalado específicamente cuáles de ellas o qué expresiones en lo particular hubieran adquirido una connotación proselitista susceptible de vulnerar dicha prohibición constitucional. Agrega también el Tribunal Electoral. No hay una prohibición para que los partidos promuevan a más de una candidata en sus spots. La parte actora, es decir, los demandantes, el PRIAN, pues, no señala qué spots en concreto estarían generando la supuesta irregularidad. Los porcentajes de sobreexposición señalados por la parte actora carecen de sustento demostrativo, al no señalarse ni validarse la forma en que se obtuvieron. Palo. Número 9. Vamos al número 10. Y último. Y último. Pretensión de nulidad de la votación recibida en diversas casillas por las siguientes causales. A. Error y dolo en el cómputo de los votos. Fíjate bien, ¿eh? Esta es importante porque digamos que este es el fraude ya en las casillas, el fraude de Estado, Álvaro, el del dictador López. La mapachería. Ya la mapachería. El día de la jornada electoral. El día de la jornada electoral, el dictador López ordenó los siguientes causales. Error y dolo en el cómputo de los votos. No individualiza casillas. Violencia generalizada durante la jornada electoral, porque tuvo un impacto negativo en la votación. ¿De quién crees? En la votación del PRD. Hijo, man. C. Permitir a la ciudadanía sufragar sin credencial de elector en 1071 casillas. Recepción, es el D, de votación de personas no autorizadas en 12,419 casillas. Las pruebas, Álvaro, es lo más importante. Esta es una queja que hizo el PRD. En particular, ¿sabes quién? Acosta Naranjo. Bien, ¿cuáles son las pruebas que presentó la oposición y en el PRD en particular? No se ofrecen pruebas para acreditar la nulidad de la votación recibida en las diversas mesas directivas de casilla. ¿Y cuál es la respuesta del Tribunal Electoral en este proyecto del dictamen sobre la elección presidencial? Dice: los planteamientos son inoperantes porque tienen como finalidad que se ajuste la votación para conservar su registro como partido político nacional. Claro. Sin embargo, la pretensión de nulidad de la votación recibida en casilla se debió plantear en la impugnación de cada uno de los cómputos distritales, como lo prevé la Ley de Medios. De lo contrario, desvirtuaría el sistema electoral de impugnación presidencial. A ver, esto es importante, es interesante, porque lo que hicieron es que acá en la capital, yo escuché tanto a Acosta Naranjo y Claudio X González decir: qué bárbaro, qué manera de defender la democracia en la herradura de la democracia, ¿no? El del Consejo General. ¡Qué bárbaro! Todos aplaudiendo a Acosta Naranjo porque llevaba las netas del planeta. Lo que hicieron fue para tratar de anular casillas, Álvaro, con el interés de que anulando ciertas casillas estratégicamente pudieran salvar el registro del PRD, pues acá se armaron seguramente algún documento. No, solicitamos la anulación de 1071 casillas y otras 12,419. Con eso nos queda. Con casillas, con esas, pues sí, para tratar de salvar el registro, Álvaro. Quizá en otro tiempo habría funcionado, ¿no? Habría funcionado, se anulan casillas y demás para salvar. Lorenzo Córdoba hubiera y sido el Ciro Murayama estuvieran ahí. Es probable que le hubieran dado tal amigos. cosa para salvar al PRD. Pues no ofrecieron nada, hicieron un solo documentito por acá, porque ya localmente, o sea, en los cómputos distritales, ya localmente, Álvaro, pues lo que ellos argumentaban acá a nivel federal,
pues no se No, es que expresó localmente. se le fue el tiempo, porque habla el Tribunal Sí. Electoral de que ese derecho No. lo hicieron valer el día del cómputo Pero distrital, no se les 3 fue el días tiempo, después de la Álvaro. jornada. Tendrían que haber hecho su chamba localmente, hombre. Por eso. Haberlo presentado localmente para tratar de, o sea, que hubiera funcionado el aparato local. Pura payasada. Pues es que lo que hace el Tribunal Electoral en este proyecto de dictamen, cuya resumen le hemos leído íntegramente a usted, es exhibir la incompetencia, la ineptitud, una vez más, del PRIAN, hasta para impugnar una elección. Y la ligereza, Álvaro. La ligereza, la Es que- falta de profesionalismo. Es que es parte de lo mismo, Alejandro. Sí. O sea, ¿por qué fueron derrotados Xóchitl Gálvez y los partidos que la postularon? Y junto con ellos, la opinocracia mayoritaria en los medios de comunicación. ¿Por qué derrotaron? Por esa incompetencia, Sí, por bueno, esa ineptitud, por esa manera de quererle tomar el pelo a los mexicanos, no ofreciéndole más que vileza, sí. más que amargura, más que venganza y sobre todo mentiras. Mentiras. Mentiras A ver, y mentiras. Yo creo que son dos cosas, Álvaro. La razón por la que perdieron la elección estos personajes es porque pues son un partido que representa el pasado. O sea, porque su oferta es una oferta mediocre y dañina para la sociedad, porque ya tuvieron la oportunidad el PRIAN, y aquí agrego al mismo PRD, que ha tenido también sus oportunidades de demostrar quiénes son y no lo demostraron, porque los mexicanos ya le habían dado al PRI la oportunidad incluso de regresar al poder y le habían dado una presidencia, la otra se la robó el PAN, pero una presidencia para que demostrara el PAN quién era, claro, en el 2000 y fueron un fracaso, por un lado. Esos, los partidos, y Xóchitl Gálvez, pues bueno, X. Pero por el otro lado, Álvaro, yo creo que el documento de Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, este documento en el que se responde a los 10 puntos que le acabamos de leer, es, como bien lo dices, una respuesta sobre todo, Álvaro, a los medios de comunicación, a la opinocracia, a la cantidad de actores que utilizan las redes sociales para difundir mentiras y básicamente cizaña. El documento es una gran respuesta porque todas las impugnaciones se intentan fundamentar no con hechos, Álvaro, sino con una cantidad infame de enlaces electrónicos y de recortes de periódicos, de notas que intentaron por todas las vías hablar de una elección de Estado simplemente porque no les gusta ni el presidente ni la opción de izquierda. Ha quedado claro, por supuesto, en términos de la propia impugnación, tanto la que presentó Xóchitl Gálvez como la que presentaron los partidos que integran la coalición que postuló a la todavía senadora. También una característica de lo que fue esta campaña, pero que en realidad de lo que ha sido y sigue siendo la oposición todavía después de la derrota, Alejandro. Un pozo hondo, profundo, de mentiras y mentiras que creen que de tanto repetirlas se van a convertir en verdad. Y mientras no modifiquen esta conducta, que no se ve que quieran modificarla, pues las cosas no les van a resultar. Y lo que da
ciertamente algo de pena ajena es que sean expuestos, exhibidos en toda su mediocridad, Alejandro, también en términos de ignorancia jurídica sobre cómo presentar una impugnación. La estrategia es muy simple desde la oposición, Alejandro. Generar una impresión, filtrar datos a un medio para que ese medio los publique y después que el mismo medio le recoja las reacciones de la fuente original. Y por solo ese hecho generar una prueba de algo, aunque sea una invención, Sí. aunque sea una absoluta mentira. Todos los enlaces electrónicos que adjuntó el PRIAN a su impugnación, bien podría haberlos hecho, como tú bien dices, Alejandro, con recortes de periódicos y fotocopias. Sí, fotocopias. Así lo Ya. hizo. Y ya. Entonces, pues una vez más, es el ridículo. ¿Cuáles van a ser las reacciones a partir de eso, Alejandro? Hay una parte en particular, Álvaro, dentro del proyecto de resolución, que llama mucho la atención. En la última parte, ya donde esto que le leímos es un resumen. Esto mismo viene expresado en un documento mucho más amplio. 134 fojas. De 134 fojas para responder a la pretensión de la oposición de anular la elección. Bueno, hay una parte que es vergonzosa, Álvaro, donde, donde el proyecto de resolución dice que en realidad el PRD intentó por la vía de la impugnación, mantener su registro, Sí. que era la única pretensión. Sí. O sea, imagínense ustedes, manchar a 36 millones de ciudadanos, decirles que los compraron, fíjate nada más, ¿sí, Álvaro? Decirle a 36 millones de ciudadanos que los compraron con programas sociales. Decirle al presidente de México que dirigió una operación de Estado para hacer que una candidata ganara. Culpar a gobernadores, culpar a secretarios de Estado, acusar a medio mundo de ser inmorales, de ser mapaches electorales. O sea, repartir a todo mundo, Álvaro, una cantidad bárbara de acusaciones, no fundamentar nada y que al final te digan, espérate, o sea, manchaste el honor de de millones de personas, de millones de individuos, solamente por tu pretensión de conservar el registro y seguir cobrando dinero al INE. Oye, pues no procede. Y palo. Porque toman el caso del PRD como caso ejemplo. Al final en la resolución lo toman como un caso de ejemplo. Dice en las últimas páginas ya menciona el caso del PRD de buscar. O sea, es realmente vergonzoso, Álvaro, Sí. en lo que se han convertido. Pues sí, ahora, si me permites hacer un paréntesis, Alejandro, esos residuos del PRD, pues los personajes que particularmente son los chuchos, ¿sabes dónde buscan renacer? En un nuevo partido. Sí, claro. El Frente Cívico Nacional. Sí, claro. No solamente es liderado por Guadalupe Acosta Naranjo, un chucho. Claro. ¿Sabes quién está ahí también? Deben estar todos. Navarrete, Carlos Navarrete. Navarrete, claro. No he visto a Jesús Ortega y a Jesús Zambrano, pero pues han de estar de vacaciones después de la fatiga que les generó la campaña. Pero esos son los que buscan llegar, a ver si les da. En una de esas, sí, Alejandro. En una de esas, ahí está el embrión de la esperanza de la izquierda mexicana ante la dictadura.
En fin. No, ¿Ves? y con la intención de regresar a los presupuestos, Álvaro, No, porque pues claro. de eso se trata todo. Por eso me gusta mucho aquella declaración que yo contaba aquí del 15 de abril del 2015 de Carlos Navarrete. Fíjate, hace casi 10 años, Sí. Álvaro, de esa declaración donde él decía, no, a ver, hace casi 10 años, es buenísima la declaración porque dice, no, a ver. Sí, ya sé que andan por ahí con que viene el partido de López Obrador, que no sé qué, Morena. Vamos a ver, en las elecciones vamos a ver quién es el hermano mayor de la izquierda. ¿No? Retando. No. Vamos a ver quién es el hermano mayor. Y dice él, porque le pregunta la reportera, Chayla Rosagel, que estaba aquí con nosotros, sin embargo, le pregunta, ¿y cubría izquierda, Chayla? Y la cubría bien, Chayla. Le mando un abrazo. Tú sí que andas futureando, le contesta Chayla, ¿no? Ahorita tenemos la elección de junio. La unidad se construye día a día. Esperemos a junio para que los electores pongan a cada quien en su lugar, para que se sepa quién es la fuerza mayor, quién es el hermano mayor y lo platicamos. Por eso no es bueno agarrar pleitos como los que Morena trae con nosotros, dijo, dijo Carlos Navarrete, ¿no? En esta nota que es maravillosa, a mí me gusta mucho porque el hermano mayor, ni hermano mayor, ni hermano menor, ni hermano, ni nada, Álvaro, se fue al carajo. Al carajo, primero Navarrete. Primero, porque tú te acordarás que lo purgaron después de lo de Ayotzinapa, por Ayotzinapa. supuesto. Lo purgaron. Y luego, después de Navarrete, el partido. Vámonos. Fíjate nada más, qué barbaridad. Bueno, el caso del PRD es ya un caso ridículo y al fin perdió el registro y a lo que sigue, Alejandro, lo que sigue, ¿qué es? Que este proyecto sea votado en la sala superior del Tribunal Electoral por los 6 magistrados y puede ser que se dé el caso de un empate de 3 magistrados a favor, 3 en contra. En este caso, la presidenta tiene voto de calidad. Lo más que puede ocurrir, Alejandro, es que 2 magistrados, uno de ellos claramente identificado con Felipe Calderón, que fue su empleado, que es Reyes Rodríguez Mondragón, el depuesto presidente del Tribunal Electoral, vota en contra. Y la magistrada Yanino Tálora, que trabaja junto con Reyes Rodríguez, puede ser que también vote en contra. Tampoco es seguro que así vaya a ocurrir. El proyecto, al final de cuentas, está a consideración de las magistradas y los magistrados de las salas superiores del Tribunal Electoral que prevén votarlo en la próxima semana o en los primeros días de agosto, Alejandro, lo cual implica que va a declararse válida la elección presidencial y se le va a entregar a Claudia Sheinbaum la constancia como presidenta electa de México. Eso va a ocurrir. En resumen, ¿no? Ese es. Nada absolutamente de las impugnaciones, ninguna de las impugnaciones prosperó. No. Ninguna. No, pues no, Alejandro, porque ni en eso hacen el trabajo bien. O sea, jamás hicieron durante la campaña, Álvaro, un proyecto mínimo de 3 puntos. Proponemos esto. De nación. Nada. O sea, Álvaro, al final se parece mucho todo eso, el último tramo de la oposición en México, Álvaro, se parece mucho a Claudio X González. La impreparación, mucho bluff,
muchos logotipos y muchos Membretes, pues sí. y mucho. Pues es pura simulación. Puro bla bla, pura simulación y cero preparación. Huecos, Huecos. desabridos. Así es. Eso es la oposición mexicana. Hueso Como con Claudio pellejo. X. Sí, puro hueso con pellejo. Ya se les fue a carajo mexicanos contra la corrupción. Cada vez tienen menos dinero. Fracasó Puede el tener PRIAN. mucho dinero. Es la nada, Alejandro. Es la nada. Es brutal. Ahora, las cosas hay que decirlas siempre a tiempo, no a toro pasado. Sí. Porque hay muchos que dicen, es que sí, maldita oposición. Pues sí, No. de los propios propagandistas. No, hay que decir en su momento las cosas. Así es. Hay que tomar decisiones en su momento. Nosotros, las encuestadoras con las que tomamos como serias para Así es. informarle a usted, pues no andamos viendo a Massive Caller. No se le dio el espacio perfecto para decir, esa es pura basura. Sí. Aquí se dijo esa, y México elige. Entonces, incluso hasta otras encuestadoras. Por eso también es muy importante la autoridad moral, la autoridad política, la autoridad periodística. No para que uno la aplaudan, sino porque es un deber, es una responsabilidad decir las cosas a tiempo. No. Digo, a estas alturas, hace exactamente un año, Álvaro, aquí usted es testigo, porque pues, además ahí está todo. Aquí les dijimos a ustedes, después de haber estado frente a Xóchitl Gálvez, fuimos, hicimos nuestra tarea, platicamos con ella, etcétera, salimos de ahí y a usted se lo dijimos, después de hacer el trabajo, porque hay que hacer el trabajo. Dijimos, no les va a dar. Va a hacer el ridículo. Va a hacer un ridículo peor que el de Ricardo Anaya. Aquí lo dijimos hace un año. Íbamos saliendo, Alejandro, íbamos saliendo del Senado y Alejandro Páez me dice, híjole, va a ser terrible. Nos paramos así, Álvaro y yo, en el estacionamiento y le dije, Álvaro, va a ser peor que Ricardo Anaya. Se va a desinflar. Al mismo tiempo que usted recordará, era el 99% de la prensa inflando a Xóchitl Gálvez, Álvaro. Al mismo tiempo que nada más aquí en este espacio se decía que iba a ser un fiasco Xóchitl Gálvez, con el 99% de la prensa inflándola, al mismo tiempo, inflándola. Aquí dijimos, perdón, pero ya nos sentamos con ella, ya la oímos, ya la vimos, ya la analizamos, y eso va a ser un rotundo fiasco. Aquí durante meses y meses le preguntamos a la oposición, una y otra vez, Álvaro, que dónde estaba el proyecto de nación. Nunca Pues se sí. presentó. Igual que sus impugnaciones, Álvaro. Pura chatarra. Pues sí.